Hola, estimados amigos, buenos días nos de Dios, todo su santo reino, el patrón San Pablo, y que la Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad, bajo su manto celestial, les bendiga, les cuide y les dé mucha protección a todos vosotros, a vuestras respectivas familias y a todos los amigos. Y un feliz año 2018. Estamos ya miércoles, día 3, camino de los Reyes Magos. Y antes de nada, perdonen y disculpen la voz, pero es que llevo ya varios días que no me aclaro la voz, y eso que estamos tomando medicación y demás, pero bueno, esto es cosa de la edad. Si fuera más joven ya se me hubiera quitado. Bueno, hoy dentro de las joyas importantes que tenemos en Écija, vamos a visitar el convento más antiguo que tenemos, el convento de Santa Florentina, y además es de los primeros de la orden de las Madres Dominicas en Andalucía. Para ello hemos quedado aquí con Elena, que es una guía turística de una de las 4 o 5 empresas que hay en Écija, y ahora ella se presentará. Vamos a darle la vuelta. Ahora. Hola Elena, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. ¿Serías tan amable de ponerte el micro? Sí, claro. Entra yo en foco. A ver. Lo más centrado. Espérate. Así, ¿no? Aquí, lo más centrado. Más centrado. Ahí, correcto. Ahí, ¿no? Bueno, Vale, estaba prende. diciendo, Mila, que eras tú hoy la persona que nos iba a acompañar. Y te quiero agradecer en nombre de todas las personas que ven los vídeos, mensajes, pues la amabilidad, la deferencia y la gentileza que tienes con ellos, porque además la primera vez que nos acompañas, hay otras personas que ya nos han acompañado otras veces. Y bueno, te veo que eres muy joven, eso quiere decir que eres muy lista, Bueno. porque si tienes el gran conocimiento patrimonial, cultural y turístico que tiene Écija, pues lógicamente es que tiene que ser muy inteligente. ¿No? Igual que todas las personas que nos acompañan normalmente, yo me busco buenos colaboradores, así que un recuerdo a todos ellos. Antes de entrar a hablar del convento, quiero que haga una pequeña currículum, presentación Sí. de quién es Elena, cuántos años lleva en esto, en fin, un minutillo, ya empezamos a hablar del convento. Pues nada, es un placer para mí estar aquí hoy con vosotros y poder enseñaros este convento tan espectacular que vamos a ver ahora. Y bueno, pues yo vengo en representación de la empresa local Look Tours. Somos 2 compañeras, Miriam y Elena. Llevamos pues en torno a unos 7 años en el sector del turismo y unos 3 añitos llevamos aquí en Écija con nuestra propia empresa. Y nada, pues estamos muy ilusionadas y la verdad es que le ponemos muchas ganas para que todo el mundo conozca nuestro pueblo y vea lo maravilloso y lo espectacular que es. Bueno, decía yo, Elena, en la presentación cuando venían para acá, que este es el convento más antiguo de la ciudad y uno de los primeros de Andalucía de las Madres Dominicas, ¿correcto? Sí, correcto. Pues ya la palabra es tuya, yo ya hablo poco. Correcto, bueno, pues nada, pues eso, como os iba a comentar, os voy a hablar un poco sobre tanto la fundación del propio convento, que está aparejado también a una leyenda, y también os voy a hablar un poco pues, sobre la orden, porque la fachada, tal y como la tenéis frente a vosotros, es del siglo XVIII, como lo podéis ver ahí, y nos habla sobre todo de la orden. Tenemos aquí a la izquierda tenemos a Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de la misma. Tenemos a la titular del convento, que sería Santa Florentina, que ella vivió en la época visigoda en torno al siglo VI y en Cartagena donde ella nació. Y ella fue a diferentes lugares, ahora vamos a ir dentro, que fue madre fundadora, por eso siempre se la representa con una casa en la mano derecha. Y en el centro, En la justamente, hornacina, ¿no? Sí, bueno, en la hornacina tenemos a la Virgen del Rosario, Vale, que perdón. sería una de las vírgenes a las que los dominicos le tienen tanta Sí. vocación. Justo debajo tenéis una inscripción. Sí. Esa inscripción nos va a hablar y nos va a dar un poco la clave de cómo se van a fundar y con qué recursos se van a poder mantener todos estos conventos. Sí. En concreto tenéis a Sor María de Saavedra y Andrade. Ella va a ser la abadesa que con su patrimonio va a, digamos, poner todos estos recursos para realizar la
la fachada. Sí. Esa es la que tenéis ahí, por eso tenéis el nombre de ella. Yeah. Y es que normalmente pues los nobles son los que van a realizar estas donaciones y van a hacer esa aportación de recursos para que se puedan mantener. Vale. Entonces digamos que la fundación del convento lleva aparejada una historia, tanto ya sabemos la parte que es más real y luego la parte que es más leyenda. En un principio pues se realizan 2 órdenes dominicas aquí en Écija. Vamos a establecer 2 órdenes dominicas. Una va a estar en el convento de Santa María del Valle, que estaba a las afueras de la muralla, y el otro va a estar en el Palacio de los Palmas. Ya sabéis que el Palacio de los Palmas hoy en día es un palacio. Por lo tanto la orden con la desamortización de Mendizábal finalmente tiene que dejar el convento y ya solo nos quedaría pues esta orden, que sería la que tenemos aquí. En un principio ellos estaban fuera de la muralla, pero ¿qué es lo que pasó? Pues que con el tiempo hay una leyenda que cuenta que con el tiempo se le apareció a una de las monjas que se encontraba en ese convento. Ella era una judía conversa y cuentan que ella tuvo una aparición y que en esta aparición se le apareció Santa Florentina y le dijo: tenéis que dejar este convento, tenéis que iros al centro de la ciudad y tenéis que realizar allí un convento en mi nombre. Y eso es lo que está aparejado con la fundación. Dentro, cuando estemos frente al altar mayor, justamente en el lado de la epístola, que es el de la derecha, vais a ver una pintura, y en esa pintura se ve reflejado el momento en que esa judía pide que gracias a su sueño pues se cree este convento que tenéis aquí. Correcto. Esa sería un poco la leyenda sobre por qué se realiza este convento. Sí. La puerta es gótica. La puerta es barroca. Es gótica. Esta parte que tenemos aquí es barroca. Y perdón. Este convento, al igual que la mayoría de los edificios que tenemos en Écija, sobre todo los religiosos, van a tener diferentes fases constructivas. Es decir, en un principio se va a fundar en el siglo XV, que es cuando se dice que ella tiene ese sueño, y se realiza este convento en el siglo XV. Entonces tenemos justamente por la entrada que está bajo la espadaña, que es la calle Zurcidera, tenemos un arco. Ese arco es del siglo XV, nos habla sobre los inicios de este convento. En los sucesivos siglos van a venir diferentes abadesas con más patrimonio y van a ser añadidos durante los diferentes siglos. Es decir, va a ser un convento, al igual que el resto de los edificios, muy dinámico. En cada uno de los siglos se le va a ir añadiendo. La mayoría del convento es protobarroco, es decir, sería pues en torno al siglo XVIII. Elena, el auge o el año o el siglo que tuvo más monjas el convento, ¿lo tienes datado tú? ¿Lo sabes? En el siglo XVIII fue cuando mayor cantidad de monjas. Bueno, en general, cuando hubo mayor cantidad de conventos femeninos y masculinos. Tuvimos unos 22, ¿no? Unos 22, 14 eran de frailes y 8 eran digamos de mujeres. De mujeres, la parte femenina. Y aquí llegó a haber hasta 160 monjas en el siglo XVIII. 160 monjas. Sí. Y ahora hay 8 o 9. Y ahora hay 10. 10. Ahora tenemos 10. Bueno, pues si te parece entramos dentro o queda algo fuera que explicar. Si queréis entramos dentro y os hablo un poco más sobre la fundación y demás. Venga, pues ve tú primero. Vale. Ponte a la derecha siempre para los cables. Vale. Vale, gracias. Uy, perdón. Pues tú dirás por dónde empezamos, si por el altar, retablo principal, por los auxiliares. Vale, pues si cada uno. Os hablo primero un poco sobre la iglesia en sí, ¿vale? Venga. Si la vas grabando podemos ir viendo varias cosas interesantes. Venga, pues tú me vas indicando dónde grabo. Vale, perfecto. Normalmente suele haber en líneas generales suele ser casi siempre de esta forma, una diferencia entre las naves de la iglesia de conventos masculinos y de conventos femeninos. La diferencia suele ser, en este caso, como veis, tenemos una nave principal y arriba en el techo tenemos una artesa decorada con una serie de tablones de madera. Algunas veces se decoran con policromía, como en este caso, y otras veces con tarasea. Se mezclan diferentes tipos de madera para que se dé una mayor belleza. Y justamente allí, pues en la parte del presbiterio hay una cúpula. Y la entrada está por el lado lateral. Sí, porque los femeninos entraron por la lateral y los masculinos por los pies. Exactamente. Esa sería un poco la diferencia. Todo eso lo he aprendido yo de ustedes, ¿eh? yo antes no sabía. Y nosotros aprenderemos también muchas de ti.
Y bueno, pues si os dais la vuelta ya podéis ver también que es algo bastante característico de la clausura, el hecho de la reja para que ellas puedan seguir la misa a la vez que está aquí el resto de los fieles. Sí, porque esto es un convento de clausura. Sí, un convento de clausura, como hemos dicho, con unas 10 monjas. Ajá. Que ellas se mantienen tanto de las donaciones como de la fabricación de dulces. La repostería de los dulces, sí. De la historia de los dulces marroquíes sí, y demás. Pues ahora, si quieres, nos vamos hacia allá y vemos un poco el retablo mayor. Y también vemos aquí a la derecha la pintura que habla sobre la visión que tuvo esta hebrea. El niño Jesús, ¿no? Estamos en Navidad. Claro. Lo tenemos aquí justamente. Vamos a enfocarla que se vea. Es curioso, el otro día, yo siempre aprovechando la Navidad lo digo, que, perdón, que es una fiesta religiosa sin religión y con diversión. Ah, sí, muy bien explicado, sí, ¿Es verdad? sí. Es verdad, pasa igual que ahora se está poniendo tal, en algunas poblaciones, como parece ser que va a llover pasado mañana, el Día de Reyes, pues en algunas ciudades, creo que en Alcalá o por ahí, han adelantado la cabalgata a mañana, jueves. Ah, para que no les llueva. Ya, pero es que, bueno, es que a mi punto de vista, eso es igual que si, por ejemplo, el Día de la Virgen del Valle, se sabe que va a llover y dice, la vamos a sacar día 7. Es que claro, es que las fechas son las fechas. Un poco claro, las fechas son las fechas de la festividad. Entonces, claro, yo con todo mi respeto, lógicamente, porque hay que respetar siempre a las opiniones de todas las personas, pero lógicamente hay que, antes de tomar una decisión de ese tipo, hay que contrastar el carácter histórico de la medida. Entonces, claro, adelantar porque va a llover, entonces, claro, la Semana Santa que hacemos, que si llueve la adelantamos. Tiene su fecha y tiene su fecha. Claro, entonces, claro, es lo que pasa. Yo particularmente y personalmente, es verdad, tengo ya 64 para 65 años, me gusta mucho la tradición, mucho la tradición, y me gusta respetar las tradiciones. Lógicamente, si hay que modificar algo, pues siempre se modifica porque la sociedad va avanzando y porque si no estaríamos como Adán y Eva, ¿no? No hubiéramos evolucionado. Pero hay ciertas cosas como estas que me cuesta mucho trabajo entenderlas. Es decir, adelantar una fiesta muy señalada en el calendario, como es el día 5, el Día de los Reyes, que todos los niños saben que vienen los Reyes Magos y tal, adelantarlo 24 horas, el desfile, por temas climatológicos, yo personalmente no lo entiendo y no lo comprendo. Respeto las opiniones y las decisiones, pero deberían de no las entiendo al calendario. Porque claro, es que ahora viene el chiquillo, ve los Reyes y dice, los juguetes, ¿qué se le va a dar? El día 4, los juguetes son el 5 por la noche, porque todo el mundo sabe que viene el día 5. Pero bueno, no sé si eso afectará aquí a nuestra ciudad. Bueno, hecho este inciso, que siempre lo hago con algo. Venga, sigamos pues con el retablo. Sí, bueno, pues mira, aquí justamente, no sé si se verá muy bien. Sí, ¿dónde? Espérate, vente para acá. Vamos a acercarnos un poco, si la puedes ver mejor. Sí, porque mira, esto, el otro día descubrí que dándole aquí, era aquí. Lo que pasa es que para ahí... Se amplía. Exacto. Se ve un poco No, pero se ve. Se puede ver la mujer de espalda. Sí, se ve. No te preocupes que después se ve, sí. Ella es la que está explicando, ella es la hebrea que está explicando que quiere que se cree este convento en el que estamos. Entonces ese sería justamente el momento en el que se va a gestar la aparición del convento. Ya. Entonces siempre me gusta señalarlo y hablar un poco de él para que todo el mundo sepa que nos está explicando un poco la... Estos cuadros también conservados, ¿eh? Sí, son del 18, no están un poco oscuros, pero es que la técnica en esa época era así. Pero están muy bien, muy bien. Bueno, también mira, arriba veis una serie de logos en las laterales, se pueden apreciar unos logos. Sí, pues esa sería la familia voy a ampliar, espérate otra vez. Sigue hablando. Amplíalo hoy, que ya está, ¿ves? Mira, ¿ves? Perfecto. Pues ese sería el escudo de armas de los Henestrosa, lo que quiere decir que los Henestrosa, al igual que los Tordesillas, van a poner el capital para que se realice
este convento y sobre todo la iglesia. Ya. Era una forma de decir a todo el mundo que ellos eran los que habían contribuido con su patrimonio a la creación. Igual una que, forma de que patrocinio, Erdonante en las pinturas se pintaba, Erdonante, que yo no lo sabía. Eso. Me lo dijo José Enrique Cardero, dice, ese es Erdonante. Digo, ¿y eso qué es, José Enrique Erdonante? Dice, el que paga la pintura. Claro, yo pongo el dinero, pero yo quiero que se sepa. Pues no lo sabía yo tampoco eso. Pues mira, pues ya, cuando vayáis a Como una iglesia, cuando ya lo podéis reconocer. cuando termine de hacer los vídeos pongo una empresa de turismo. Nos quita el trabajo. Venga, vamos a seguir. Pues sí. Bueno, pues mira, también es bastante interesante en los laterales, si ves las pechinas, esos triángulos que hay bajo la cúpula, Sí. pues se habla un poco sobre los hermanos que van San Fulgencio, ¿no? Sí, sobre los hermanos que van a formar parte de la familia de Santa Florentina. Tenemos a San Isidoro, a San Leandro, a San Fulgencio, ambos son los tres hermanos. Vamos a venirnos para acá porque si no, Sí, este lado para no. que se vea mejor, sí, porque si no, no se ve muy Ya bien. hemos visto esos dos y ahora vamos Sí. a ver estos dos. Sí. Que este era San Este es Leandro. San Leandro. Mira, San Leandro es el hermano que Sí. llega a ser arzobispo de Toledo. Correcto. San Isidoro es el arzobispo de Sevilla, San Fulgencio el obispo de Écija, que solamente vamos a tener obispado en la época visigoda, y ahí tenéis a San Hermenegildo. Se le suele representar porque San Hermenegildo fue el primer visigodo que se convierte al cristianismo. Ya. Por eso también lo tenéis representado. Y ellos tres están, digamos, como ayudando, dando cobijo aquí a la imagen de Santa Florentina, que es la que tenéis en el centro. Qué bonito este retablo también. Los retablos, lo que decías, que hay unos retablos. Los retablos son Bueno, es que una fue conocido verdadera hace, joya. como me han dicho compañeros tuyos, el barroco ciano tuvo un peso específico, bueno, que fue la ciudad barroca de Andalucía en aquellos años. Sí, sí, cuando sí. venían los viajeros de todas partes del mundo se quedaban maravillados con el color, con todo retorcido, como veis, esa rocalla. Algunos hasta incluso decían que éramos de mal gusto, de la cantidad de decoración. Pues, explícanos que qué tenemos en el retablo, ¿no? Sí, bueno, tenemos. Vámonos. Justamente en el centro tenemos a Santa Florentina, que estaría ella ahí, como os digo, en su Se está mano. viendo perfectamente porque he ampliado, ¿eh? Sí, es verdad, ahora se ve muy bien. Ahí tenéis en la mano, Ajá. ella lleva la casa, que indica que ella es fundadora de convento. Tenéis también, justamente debajo estaría la Virgen del Rosario, que es la que siempre os digo que se la una a la Orden de los Dominicos. Y aquí en el lado derecho de la pistola tenéis a Santo Domingo, que él es el fundador de la orden. Sí. Santo Domingo de Guzmán, que él es francés, luego os hablaré un poco más. Si seguís un poco más arriba tenéis al Ángel de la Guarda, se le representa también. Correcto, se ve perfecto. Justo en el centro estaría el Calvario con San Juan Evangelista y a la derecha la Virgen María. Correcto. Arriba coronándolo todo como nos dio. Ahí arriba tenemos Ahí arriba, perfecto. a Dios, sí, con su bola del mundo. Y ahora, en el lado del Evangelio tenemos, arriba del todo ese es San Miguel. Y mirad qué cosa tan característica, el escudo es un sol. Sí, efectivamente. representa- Y una paloma, ¿no? Sí, el sol es tijano. Sí, y el Espíritu Santo, ¿no? También. Sí, exactamente. Sí, sí. Y luego si van un poco más abajo, Wow. pues ya vemos, bueno, el escudo, Sí. se ve el escudo de los dominicos, que es una cruz Sí, una cruz, flordelisada sí. con un color blanco y negro. Sí. El color blanco y negro es el que llevan los hábitos de ellos. Sí. Y la cruz flordelisada habla que Santo Domingo de Guzmán, pues él era francés. Ajá. Y su escudo de armas de la familia Aza, pues Sí. tenía esa cruz. Esa Y ese cruz. que tenéis ahí es Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los... De los estudiantes, ¿no? El patrón de los estudiantes. Él era predicador y teólogo, fue muy importante, como ya sabéis, dentro de la orden. Entonces se le representa como uno de los personajes más importantes. Es una orden de predicadores, ¿no? Sí, OP. en un principio era la OP. orden de los predicadores y luego con el tiempo la orden se reforma Sí, no. y pasan a convertirse en teólogos. Pero sí, sus orígenes era de la orden de los predicadores. Y bueno, el retablo, como veis, es una maravilla. Tiene las rocallas en las columnas salomónicas y es, como vemos, un barroco bastante decorado. Sí. Y la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Muy bien. Y bueno, pues también podemos hablar un poco más aquí sobre, ¿qué os quería enseñar?
la diferencia de ese retablo mayor con este que veis. Bueno, si os fijáis, en los laterales no hay ninguna capilla, solo son retablos, porque las órdenes religiosas digamos femeninas, pues suelen decorar con con retablos en los laterales, y las capillas son características de las órdenes masculinas. Entonces aquí tenemos el retablo de San Juan Evangelista, que lo veis que está ahí con su libro. Y todo lo que tenéis alrededor son santos y personajes relativos a las órdenes. Está muy enriquecido este retablo, ¿eh? Este es de otro siglo. Sí, pero que tiene muchas imágenes, muchos cuadros, es muy diferente al otro, por eso os lo he querido enseñar, para que veáis la diferencia. Este sería pues de época renacentista, sería anterior, pero si os fijáis ya va teniendo mucho del barroco en sí. Y la pregunta sería, ¿para qué servían los retablos? Los retablos tenían su función, al igual que cada parte de la iglesia. El retablo mayor servía como una catequesis gigante, de manera que todo el que se acercaba pues podía conocer personajes de la orden. En el caso de ser conventos, o si eran catedrales, o si estábamos hablando de iglesias mayores más importantes, lo que se solía representar en cada uno de esos retablos sería partes de la vida de Cristo y partes de la vida de la Virgen. De esa forma, pues todo el que estaba aquí sentado le era mucho más fácil seguir la misa. Si el cura hablaba de la última cena, señalaba, y el que veía la representación de la última cena podía creer en eso. Era muy difícil para ellos creer en algo que no podían ni ver ni tocar. De manera que si lo representamos con dibujos, las personas podían seguir la misa. Era como una catequesis gigante. Hay imágenes, ¿no? Muy fácil, para ellos. Muy bien, pues eso no me lo habían explicado hasta hoy. Tenemos que saber para qué son cada cosa. Ya sabemos que los retablos son el origen. Para... Por eso cuando dicen, que yo siempre lo he dicho en varios vídeos, es que ¿para qué quieren saber los niños de hoy los ríos de España, los reyes godos? Pues sí, hay que saberlo. Porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. O al fracaso. Hay que aprender de los O está fallos. condenado a repetirla o al fracaso. Así que hay que saber. Además, para saber lo que somos, tenemos que saber lo que fuimos, ¿no? Exactamente. Siempre se dice esa frase, que me gusta mucho a mí. Bueno, pues algo más de este retablo que quiera hacer mención. Este retablo, lo que quería sobre todo llamaros la atención yo era eso, que vierais la diferencia en la decoración, que se puede ver cómo ya la de pintura, y además si os fijáis en la parte de los laterales las pinturas han sido extraídas y se han añadido otras, que tiene como un tono curvado. Eso significa que la imagen original no estaba ahí. Y es que algunas veces, ¿sabéis lo que pasaba? También hay una historia que cuenta sobre este convento. Se dice que había en concreto un retablo que se vendió y no se sabe muy bien la historia. Pues según la documentación que yo he encontrado, dicen que el retablo se vendió por el hecho de que la orden necesitaba más solvencia. Y para ello decidieron venderla como hacían en aquella época, solían vender parte de los retablos y se vendió, y fue, digamos, la iglesia la que se quedó con, la diócesis se quedó con ese dinero y fue pues repartiéndolo para que las propias religiosas pues pudieran vivir de una manera más... Estupendo. Más cómodo. ¿No? Eso habrá pasado también, por ahora llega un momento en que si los donantes, entre comillas, ya no aportan, lógicamente hay que subsistir, ¿no? Y lógicamente, pues si entonces, pues se van vendiendo. Si tenemos más retablos, pues de la cuenta, pues se vende alguno y así pues de esa forma se puede... Ahora aquí tenemos... Sí, bueno, aquí tenemos otro retablo muy barroco también. Como podéis ver, también tenemos otro... santo también de la orden, pero sobre todo yo quiero que os fijéis, veis arriba que hay un escudo. Ese escudo se ve mejor en aquel retablo de allí. Pues yo lo veo mejor. Vamos a ¿Y este qué santo, sabes? Este santo que tenemos aquí sería otro santo también de la orden. Exactamente. No sabe ahora quién es, ¿no? No, exactamente no tengo yo documentación. Vale. Pero sí que tenemos más... Este es Fray Leopoldo. Este es Fray Leopoldo, sí. Tanta devoción tiene. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Algunas veces es difícil encontrar documentación sobre todos los retablos. Y sobre todo sobre las pinturas. El otro día me decía José Enrique Cardero, de Rafael, mira que hay el cronista oficial de la ciudad, claro.
dice, mira que hay riqueza de imágenes y de retablos y arquitectónica. Dice, pero el día que lleguemos a investigar las pinturas y los cuadros que hay en los conventos y en las iglesias y en las parroquias, nos vamos a sorprender. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no se saben quién son los artistas ni qué. Claro, es que es muy difícil encontrar documentación. Por ejemplo, el retablo que tenéis frente a vosotros, ese retablo dicen que es de la escuela de Pedro Roldán, que es uno de los imagineros más importantes de Sevilla. Sí. Pero claro, cuando se dice de la escuela, no se sabe qué es lo que realmente lleva. Entonces, un alumno... Muchas veces no se añade a las explicaciones porque el de la escuela es como decir, algunas veces no se sabe qué lleva de impronta. Que tiene que estar muy bien datado, muy fehacientemente la información. Es mejor solo dar la información de la que se tiene más constancia que no dar un error. Bueno, y aquí tenemos a San Martín de Porres. Aquí tenéis a San Martín de Porres. Que tanta fama tiene. Sí, entonces voy a hablar. Y tan querido es. Sí. Es aquí tan querido, él con su escoba y con sus panecillos. Primero voy a hablar un poco sobre la orden y el escudo para que podáis entender también la historia de él, ¿vale? Ahí arriba tenéis la cruz flordelisada, como os dije. Los dominicos, la orden se funda en el siglo XIII. Y Santo Domingo de Guzmán la funda pues para luchar contra los cátaros, que eran una serie de personas que vivían un poco, digamos, de forma muy austera, y ellos no creían en nada, creían que no había ningún ser divino, ¿no? Entonces ellos vivían alejados, y en Francia, en Albi, es la ciudad, pues se empieza a realizar la cruzada albiense, era como se llama, y empieza a lucharse contra los cátaros, porque los religiosos piensan que si los cátaros se empiezan a extinguir, la gente va a dejar de creer en la religión, y eso no puede ocurrir. Por eso, Santo Domingo de Guzmán es uno de los primeros que empieza a luchar contra ellos. Los cátaros, corrígeme, que yo soy un neófito, un profano, y yo entiendo hasta dónde llegue, pero soy, en ese sentido, soy cortito. Los cátaros fueron los del tema de María Magdalena y esto, ¿no? Los cátaros, ellos eran porque llegaron a ser perseguidos, ¿no? Y... La Inquisición nació gracias a los cátaros. Fueron los primeros perseguidos por la religión, y ahí se gestó lo que fue el inicio de toda la Santa Inquisición. Sí, y lo extinguieron, claro. Sí, acabaron con ellos. Algo de eso había escuchado yo, pero yo me creí que estaban relacionados algo con Santa María Magdalena. En un principio ellos empiezan a desprenderse de la religión, empiezan a desprenderse hasta que ya finalmente ellos no vivían de manera, digamos, un poco ermitaña, separados, sin lujos, y ellos no creían en nada. Entonces se empieza a luchar contra ellos, y como os digo, Santo Domingo de Guzmán fue el primero que inicia esta lucha contra los cátaros. Y bueno, pues hay una leyenda que habla sobre cómo él nació, que es una leyenda muy bonita. San Martín de Porres. No, de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, sí. Dicen que Santo Domingo de Guzmán, cuando estaba en el vientre de su madre, pues su madre, que era Juana de Aza, tuvo un sueño, y ella decidió ir hacia un convento de benedictinos que había cercano, se llamaba el convento de Santo Domingo de Silo. Y fue allí y le dijo a uno de los monjes, pues, he tenido un sueño yo estando embarazada, y en ese sueño yo he visto un perro que tiene una llama en la boca. Por eso está en la imagen el perro con la antorcha, ¿vale? Sí, y en la antorcha y en el suelo pues tiene como un globo. Sí. Y le dijo el fraile, probablemente tu hijo va a ser predicador y con su luz va a iluminar el mundo. Esa es un poco la historia que ocurrió. Y bueno, pues por eso lo representan y dicen que los dominicos pues son perros guiadores de la iglesia, también hablan un poco de ellos. Y bueno, pues esa sería un poco la historia de por qué nace también la orden, porque la funda él, Santo Domingo, y con el tiempo ellos se dedican a predicar. Y uno de los lugares donde van a predicar pues va a ser obviamente en América. Y ahí es donde entra San Martín de Porres. San Martín de Porres, él nació en Lima. Vamos a acercarnos que se le vea mejor su carita. Él nació en Lima y él digamos que fue el primer santo de origen mulato que ha habido. Por eso, digamos que tiene tanta importancia él. Y hay una película que muchos los de mi edad hemos visto, Fray Escoba. Sí. En blanco y negro, claro. Entonces, bueno, pues como he dicho, pues él vivió en Lima
Murió con 60 años por una enfermedad, pero en sus orígenes él nació de una familia que su padre era noble, pero su madre era una liberta negra. Entonces no lo reconoció su padre al principio y él tuvo unos orígenes muy humildes. Por eso se le representa con su escoba y se le representa pues con esa cesta, para que se vea un poco los orígenes humildes que tenía él. Y él pues a lo largo de su vida realizó una serie de milagros, que finalmente por eso es por lo que en el siglo XX se le santifica. Y se decía que tenía la posibilidad de la bilocación, que él lo habían visto pues predicando y ayudando a diferentes la personas. ubicuidad que le dicen, ¿no? El dónde está en varias partes de la vez, ¿no? Eso es. Esa era una de sus virtudes. Otra era la virtud de la evidencia, decía pues, que veía cosas y también de la predicción. Algunas veces antes de visitar a los enfermos, pues él sabía, buenos días, buenos días. Pues él sabía las medicinas que necesitaba y cuando acudía a ver al enfermo ya llevaba esas medicinas que sabía que a él le hacían falta. Muchas veces sorprendía, me decía, ¿y cómo lo sabe? Pues él lo sabía. También tenía de la sanación y también tenía otro que es muy interesante, que sería la virtud de la naturaleza. Podía hablar con las plantas para que crecieran antes o podía hablar con los animales y se dice que él conseguía que en el mismo plato comieran un perro, un gato y un ratón. Que no es poca cosa, que no es poca cosa. Eso es leyenda, ¿no? Eso es leyenda, eso es leyenda. Ya sabéis, siempre se adorna con un poquito de... Como se dice, dogma de fe, cuando la iglesia está reconocida es dogma de fe, ¿no? Pero en este caso no, es leyenda. Eso es leyenda, es leyenda. Sí. Entonces, bueno, pues digamos que entre todas estas cosas, que no son pocas... ¿Me has dicho con qué edad murió? ¿Murió joven o...? Con 60. 60 años, sí. Bueno, en aquellos años ya era edad. Era bastante. Además, él era tan popular que siempre ayudaba a todo el mundo, siempre ponía a los demás antes que a él mismo. Y por ello, el día que fue a morir, pues vinieron a darle, digamos, el último adiós y vino casi todas las personas que él conocía, porque todo el mundo le tenía mucho cariño. Yo recuerdo cuando era joven que iba en una capillita pequeñita por las casas, tú eres muy joven, no te acordarás de eso. Sí, yo he oído eso. Y se tiraba una semana o 3 días en la casa y en el cepillo de la capillita, no sé cómo se llama técnicamente, pues ahí depositaban las personas y después se iba pasando de casa en casa, sí. Sí, yo lo he oído eso. Sí. No pero yo lo he visto. Sí, yo lo he visto. Pues sí. Así que bueno, pues ya sabemos también por qué se le tiene tanto cariño. Pues vamos a ver ahora, ¿qué más? ¿A dónde pasamos ahora? ¿A qué? ¿O quieres decir algo más de...? No, aquí lo quería hablar, es que aquí, al igual que... bueno, en este caso, este sería un retablo neoclásico. Sí. Se puede ver un poco la diferencia con el anterior. Además, el material es más moderno, se puede ver. Y el resto de los dos que hay a los laterales también son de estilo bastante barroco, muy barroco. Y sobre todo este de aquí, bueno, que tenemos la Virgen del Rosario, también... Ahí está, aquí es donde se está el Santísimo cuando se viene a misa. Este es peculiar, este retablo. Este también, sobre todo porque tiene la bicromía y tiene la mezcla de colores. ¿Ves? Aquí se vuelve a representar una parte de la Sagradas Escrituras, pues para, como os digo, para enseñar. Además abajo está el bautismo, ¿veis? ¿Veis? El bautismo de Cristo también era la forma que ellos tenían en aquella época, pues de enseñar a todo el que no podía leer ni escribir, que era la mayoría de la población. De esa forma, pues siempre se tenía la certeza de que ellos iban a entender esa escritura. Estupendo. Y se ve que aquí hay mucha... Vamos a pasar. ¿Y esta es la Virgen? Esta es la Virgen del Rosario. Exactamente. Siempre que veáis el rosario en la mano, significa que estáis ante la Virgen del Rosario. Se puede ver además en alguna de las... Y el rosario lo puso en práctica la orden, ¿no? Dominica. Fue Santo... No, ¿quién fue quien lo puso? Santo Domingo de Guzmán. Fue el que... y lo extendió ya a toda la iglesia. Eso. Y bueno, pues también, aquí eso, iba a contar que en algunas, como por ejemplo la portada de Peñaflor, se puede ver AV, significa pues el Ave María, y alrededor está el rosario de la Virgen del Rosario, haciendo alusión a ella. Eso indica pues que la familia le era muy devoto. Y hay una leyenda también que habla
Esto que os voy a contar, que sepáis que es una leyenda, es Ya, decir, ya, no tiene ya. fundamentación Ya, documental, documenta, ya. sí, pero a mí me gusta contarla porque creo que también pues le da un poco un toque diferente Ya. a lo que sería toda la explicación. No. Y cuentan que aquí había dos órdenes, como os digo, de dominica. Uno estaba aquí y la otra estaría en el Palacio de los Palmas. Bueno, perdona, que yo que interrumpo mucho. Primero estaban fuera de la ciudad, en Extramuros. Luego, cuando ya Por allí, por San Juan de Ávila, por ahí, ¿no? Sí. Se fue, ¿no? En 1200, por ahí. Venga, sigue. Y después, pues ya, en torno al siglo XV, también se crea el convento del Espíritu Santo que estaría en el Palacio de los Palmas. Pero con el tiempo, pues se decide que solamente puede haber una orden y se mantiene esta que tenemos aquí. Entonces las dominicas de allí tienen que dejar el convento con la desamortización de Mendizábal. Y cuenta la leyenda que esa noche ellas van a dejar el convento que tienen y se van a trasladar aquí a este. Y lo hacen de madrugada con una procesión silenciosa y que la abadesa pues llevaba una cruz a cuesta. Ya. Y fue una procesión en la que todo el pueblo de madrugada salió para acompañarlas. Ya. También es una historia así, digamos, que conmocionó un poco a la ciudad, ¿no? Ver Bueno. cómo la expulsaban de su propio convento. Bueno, pues algo más que decir pasamos a los dulces o algo más porque este cuadro, este crucificado aquí, Este cuadro que tenéis aquí, no tiene datos tú, ¿no? no los No tenemos. está muy bien conservado. No tenemos mucha documentación sobre los cuadros, hay bastante cantidad. La mayoría de los cuadros que hay alrededor son del siglo XVIII. Y ahí donde Son la está, ahí mayoría. que pasa como no se puede entrar, también hay muchos retablos donde están las hermanas, detrás de la reja. Está representada la Virgen del Valle, está también Santa Florentina ahí dentro. Sí, pero También, no se claro. puede hablar. Está Bueno, el órgano también. ahí, el órgano, sí, en el el órgano. interior. Que hay en ESI hay muchos órganos. Yo precisamente con Francia, el organista, de la asociación de organistas, pues tenemos previsto hacer un videomensaje para hablar de esa gran riqueza de órganos que hay en ESIA. Es que son espectaculares. funcionan 4 o 5 nada más de los 4 de los que yo... 4 de los que hay. Sin embargo, hay, en fin, pero vamos, eso ya nos lo explicará él detenidamente. ¿Algo ya o pasamos a la repostería o...? Pues si quieres hacer alguna pregunta, si no podemos empezar a hablar un poco también No, de los dulces. ya está que también es lo todo que bien destaca explicado perfectamente por ti. Y dentro de mis conocimientos. no, mujer, está muy bien explicadito. Dentro de lo que hay dentro del convento, claro. Que entonces las monjas marroquíes, las madres dominicas de Santa Florentina, uno de los dulces que tienen más fama es los bizcochos marroquíes. Cuéntanos algo, ¿no? Sí, pues la receta data del siglo XVIII. Y cerca de aquí teníamos el convento de las Concepcionistas. Y allí una noble pues decide que se va a abocar a la vida religiosa y ella es la que trae la receta. Empiezan a utilizarla y con el tiempo, posteriormente, es cuando dos amigas, una se aboca a la florentina y la otra a las concepcionistas. Pues una pasa la receta a la otra. Y ya entonces cuando la receta pues llega aquí a la florentina. Y ellas la elaboran y ellas dicen pues que le añaden sería la flor de harina, el azúcar, el huevo la receta y la bendición de Dios. Bueno, exactamente. Obviamente. Sí, no, además tiene mucha una fama receta. porque además vienen muchas personas de fuera y los de dentro. Yo el otro día, cuando estuve haciendo el tema del Belén, que lo hicimos aquí en Santa Florentina con la Asociación de Belenistas, con Manolo Luna, pues nuevamente le pido disculpas por la voz, pero bueno, es la que tengo ahora mismo. Es que es invierno y la voz se siente con el frío. Y la da. Y compré una caja y la verdad que estupendo. Son maravillosos. Son estupendos, Yo fuera parte de toda la repostería que tienen, ¿no? Que no solamente tienen los... Sí, ahora lo vamos a ver, tiene mucha más variedad. Los dulces. Sí, todo está... ¿Dónde lo vamos a ver? Pues donde ellas lo venden, que lo tienen allí justamente en la calle Sursidera. Pero hay una exposición puesta. Ellas tienen un expositor donde se pueden ver toda la variedad de dulces. Entonces salimos fuera, ¿no? Sí. Pero no se puede cortar, ¿eh? Esto es en directo. Vale, pues seguimos. Pues seguimos, vamos a salir fuera, darle las gracias a la hermana, no a la madre, y que ella pueda pagar. Gracias, hermana. Vamos a pasar a los dulces. Muy amable, madre. Gracias. Muchas bendiciones. Buenos días.
Pasa, Vamos por aquí. pasa, Bien. pasa, Gracias. pasa. Pues eso, los dulces. Ahora tienen estamos, fama. ahora Y el nombre de marroquí ten es cuidado, importante. con el cablecito. Ahí. El nombre de marroquí es importante, que no lleva confusión. El nombre viene del hecho de que en un principio el convento de las Concepcionistas fue fundado por unas hermanas que tenían de apellido marroquí. Es decir, es como el que se llama Córdoba o de apellido Sevilla. Ya. No quiere decir que sean de Marruecos. Ya. Simplemente es que la No, es que es es así. lo que da la Es impresión. que es la confusión. Entonces, Ya. para que se sepa el origen es de el apellido. Bueno, esta calle ya la conocen Sursidera porque estuvimos el otro día con lo del Belén, como he dicho anteriormente. Y aquí una hornacina, un retablito, ¿no? De San Martín de Porres. Martín de Porres. Además, que- las hermanas venden las escobitas Sí, de San Martín. que hace unos años salió mucho en televisión porque decían que una rosa, ¿no? ¿Tú conoces la historia? Rosa había desaparecido, decían. Esta rosa, ¿no? Sí, decían que había Pero yo es que lo vi desaparecido. en televisión varias veces y vinieron aquí las televisiones de ámbito nacional y estuvo durante un Fue tiempo. sonado, sí. Y era que esa rosa había desaparecido de ahí, ¿no? Sí, que había una flor y desapareció. Y desapareció. Decían. Y estaba todo cerrado, estaba con candado y estaba todo cerrado. Sí. Pero bueno, aquello sé que yo en leyenda y se apagó y ya está, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. pues vamos. Bueno, aquí se ve en el arco. Este es Mudéjar, ¿no? Mudéjar, se Eso te puede voy a ver decir. los orígenes del convento y de la iglesia, pues que fue como la mayoría de los edificios religiosos, pues en principio eran góticos mudéjar y ya con el tiempo pues ya se van transformando según la época. Este convento es grande, ¿eh? Bueno, Sí. claro, llegó a tener 100 y pico monjas, pues fíjate. 160 llegó a tener en 160. total, así que la verdad es que sí. Esto Sí, por sí. donde venden los dulces, la... Sí, aquí está el torno, el que se tiene que decir Ave María con Sí. la fundadora ahí en el centro. Y la cerámica con las cruces de... Con las cruces dominicas, y hay un pequeño despacho pequeñito en el que también ellas venden dulces, Bien. pero normalmente se suele acceder por aquí, que es donde tienen, digamos, el despacho más amplio. Ya, Y tienen ya. una gran... Es como Vitrina, una gran ¿no? exposición, Una gran expositor, vitrina de sí. los dulces. O Pues vitrina el otro día donde- estuve, no lo grabé. ¿Eh? Que no lo grabé. Pues Este es el escudo también de los Genestrosa de nuevo, que están los lobos. No se ven los lobos, son los Genestrosa. Tenían que tener dinero esta familia. Los Peñaflor. sí, Pasa, que tienen. pasa. ¿Paso yo primero? Sí. Por aquí. Y la verdad es que han hecho ahora un vídeo promocional muy bonito en el que se puede ver también cómo ellas elaboran los dulces. Sí, lo he con visto en mucha internet, paz lo he visto en y internet. Con mucha tranquilidad. Sí. Bueno, ella no podrá salir, pero sí vamos a grabar la vitrina. Vamos a entrar. Vamos a decírselo. Buenos días, hermana, madre. Hermana. Ya estamos aquí otra vez. Pero hoy no estamos para el nacimiento, hoy estamos para hablar de los dulces. De los dulces. Y bueno, pues aquí tenéis toda la cantidad. Sí. ¿Perdón? Sí, Mira, aquí tenéis los bizcochos que hay varios tamaños. están los tamaños diferentes de cada uno de ellos. Después el alfajor especial, la caja surtida, la carne de membrillo, la caja surtida pequeña, Hojaldrina. la hojaldrina, Pues eso me encanta a mí. sí, ¿no? Las magdalenas, las tartas de anjolín, las yemas de almendra y huevo, las yemas de batata, las trufas, los roscos de vino, porque sí que hay variedad aquí. Sí, sí. Los mantecados de canela, las rosquillas de almendra, los mantecados de almendra, las empanadillas. El que no se endulza es porque no quiere. Vamos, bueno, quiere. Para diabéticos también lo hay, señora, madre. Para diabéticos también lo hay. No, esto es que... Aquí nada, aquí el que tiene azúcar se la Todo quita. está hecho con amor y paciencia. ¿Qué estamos hablando con una? Es que no, como no puede usted salir, pero yo se lo digo, estamos hablando con una de las madres que está ahí liado con su faena, ¿no? No, que esto que no puedo enfocarle para allá porque usted no puede salir, ¿no? Por eso. Tortitas de polvorón, sultana Y roscos de y aguardiente. rosco de aguardiente, o sea que Aquí hay gran variedad. hay un surtido y pensar que todo... Y a pesar de De todo, todo te diré que siempre sí. Gracias, Señor. Señor.
Sagrado Corazón de Jesús. Y el nacimiento que ya lo vimos el otro día, día. pero vamos a darle otro repaso, porque la verdad es que es bonito. A mí es que los nacimientos me encantan. Sí. A mí los nacimientos me encantan, así que... Te dan un toque especial a Sí. la vida. Bueno, pues nada, si te quieres poner ahí de fondo y despedirte Pues o sí. decir algo más... Pues nada, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado la visita y ya sabéis, aquí nos tenéis al equipo del Local Loop para cuando queráis. Perdón. ¿Decía usted algo, madre? ¿Va a poner usted la música? Pues muchas gracias, madre. Muchas gracias. Vamos a ver, van a escuchar ustedes hasta la música. Bueno, pues sigue, Elena. Pues eso, que aquí os esperamos en Écija cuando queráis y casi un placer estar con vosotros y espero que os haya gustado y que hayáis conocido un poquito más esta maravillosa ciudad que es Écija. Sí, y nada, ya. pues feliz Navidad y feliz Año Nuevo del equipo del Local Look. Muy bien dicho, muy bien expresado. Que muchas gracias. Ay, madre, qué barbaridad. Qué detalle ha tenido la madre. ¿Cómo se llama usted? ¿Madre qué? ¿Madre? El nombre. Madre Matilde, pues muchas gracias, Madre Matilde. Que ella es la que nos ha añadido los villancicos. Qué bonito, qué detalle. Esto va a sonar muy bonito. Con la música de fondo que nos ha puesto la Madre Matilde, con las palabras también de... No, puede usted subir el volumen. Puede subirlo, sí, súbalo, que quede bonito. Con las palabras de Elena y con las vistas del nacimiento, pues aquí vamos a acabar el recorrido por el convento de Santa Florentina. Ya realmente queda la Hermana de la Cruz y poco más. Así que han sido 3 o 4 meses de trabajo muy intenso. Como siempre digo, además de Facebook, está en el YouTube, en el canal Rafael Cortés, ahí lo buscan ustedes y están los 60 vídeos que hay. Y vamos a seguir haciendo cositas, lógicamente en el 2018. No con la intensidad que hasta ahora hemos tenido, que hemos hecho algunas veces hasta todos los días uno, pero sí quiero por lo menos uno por semana, ya que... Que enfoca el portal. Ya. Vale, muchas gracias. Gracias. Que ahí, el portal de... Aunque ya lo vieron ustedes el otro día, que dice la madre, enfoca el portal. Y nada, lo que les dije al principio, darle las gracias a Elena y a su empresa. Esperemos que seguir contando con ellos para otras cositas que haya, a lo mejor de palacios o de cosas interesantes o de leyendas de Écija. Cuando queráis. Que Écija tiene sus leyendas también. Claro. Lo que pasa es que hacer las leyendas va a ser complicado porque como no podemos cortar... Claro. Hombre, hay un tema que me gustaría hacer, pero yo no sé eso, que es el tema de las excavaciones arqueológicas del Altozano. Pero yo no sé si eso está todavía visitable o no está visitable. Hay una empresa aquí en Écija, se llama Arquinnova y ella seguro. Bueno, sí, pues a lo mejor un día, porque ella. Eso es lo de los grupos taltésicos, ¿no? En fin, y nada, desearle un feliz año 2018 y bendiciones para todos. Gracias. Buenos días.